¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo encuentro en nuestro canal Fundos Forum, este proyecto de innovación cultural en el que nos esforzamos por traerles en cada oportunidad que tenemos historias interesantes de personas de presente con proyección de futuro. Gracias por acompañarnos una vez más hoy aquí en esta casa de Zamora en Madrid, acompañado como estoy por la Colegiata de Toros, siempre maravillosa, una casa recién inaugurada, muy cerquita de la Gran Vía, que demuestra la pujanza de los castellanoleoneses en el exterior, lo que somos capaces de hacer cuando nos juntamos. Hoy tengo un personaje que desde un punto de vista personal me apasiona, su historia me apasiona y que además he seguido con mucha atención a lo largo del tiempo, porque es una persona acostumbrada a surfear por las olas de la crisis. Cuando convoqué a Isidoro Alanís a este encuentro me acordé de un episodio histórico que tuvo lugar en el año 1963, también en una época muy difícil para el mundo. Acababa de ocurrir el año anterior la crisis nuclear de los misiles de Cuba y en el año 63, como digo, el presidente americano Kennedy viajó a Berlín. Fue el momento en que pronunció aquella célebre frase delante del muro de "Yo soy berlinés", y el día anterior había estado en una sesión en una iglesia berlinesa. Y allí dijo una frase que yo tengo anotada permanentemente y que perfectamente me vale para introducir a nuestro personaje de hoy. Dijo Kennedy: "El cambio es ley de vida. Cualquiera que solo mire al pasado o al presente se perderá el futuro". Pues justamente en el cambio, en el presente y en el futuro es donde se embarca Isidoro Alanís. Hola Isidoro, bienvenido. Gracias Ignacio, bien hallado. El presidente de Global Exchange, salmantino además, responsable de una tarea profesional apasionante, pero a su vez también alcalde de su pueblo, de Fuentes de Oñoro, en la propia raya con Portugal. Algo que él lleva muy a gala y que además no va a dejar, ¿no?, a pesar de que su vida profesional es muy intensa. Bueno, no voy a dejar por lo menos en el próximo año y medio, que es cuando se termina esta legislatura, y yo creo que con 16 años que voy a cumplir ya será suficiente mi labor como alcalde. Entonces es prácticamente seguro que no vuelva a repetir. Pero bueno, el ser alcalde de un pueblo tan pequeño como el mío, sobre todo es un orgullo y un honor el poder haber trabajado por los vecinos y al final por el municipio donde empezó todo lo que es el proyecto nuestro empresarial. Es una forma de devolver y agradecer a tu municipio pues esos antepasados que te dan la posibilidad de estar hoy en 22 países con nuestra empresa Global Exchange. Una empresa de la que hablaremos enseguida, que es una de las más importantes del mundo en su sector, en el del cambio de moneda. Dos perfiles muy rápidos de Isidoro, que es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Antonio de Nemija, y en el año 1996 fundó Eurodivisas. De la crisis del euro precisamente surgió lo que ahora actualmente es Global Exchange. O sea, usted estaba en su pueblo, tenía una pequeña empresa en la que de alguna manera ayudaba al cambio del escudo con la peseta. ¿Y qué ocurrió? Bueno, vamos a irnos un poquito más para atrás. En el año 1970 mi padre decide irse de su pueblo natal, que era Gallegos de Argañana, Fuentes de Oñoro, y allí crea un centro comercial, una tienda, donde se instala y donde ejerce la actividad comercial hasta el año 1996, donde se abre la primera oficina de cambio. La oficina de cambio de Eurodivisas se abre como consecuencia de la necesidad de todos los turistas que transitan por nuestro pueblo, los portugueses que van a Europa o los europeos que van a Portugal, de la necesidad que tienen de cambiar moneda. Lo que empieza siendo un servicio complementario al centro comercial se convierte poco a poco en una actividad propia de la familia. Eso, los primeros orígenes son del año 96, que es cuando yo termino los estudios y me voy a trabajar con mi padre. Entonces, dentro de lo que son, yo con 23 años que creo que voy a cambiar el mundo, como todos los jóvenes, y dentro de mi padre, sus atribuciones, pues me dice: oye, pues tú vas a llevar la oficina de cambio
porque así cada uno tenemos independencia en las acciones. ¿Usted podría haber hecho unas oposiciones a la Diputación de Salamanca o haber... Sí. Pero decidió montar su propia empresa? Sí, yo siempre he tenido clarísimo que iba a ser empresario, que quería ser empresario. De hecho, si se analiza un poco mi vida, yo con los 9 años me fui a estudiar ya a Salamanca, por lo tanto dejé mi pueblo con 9 años y con mis hermanos estuvimos internos en Salamanca, íbamos los fines de semana al pueblo, pero ya te desligas del pueblo. Después me fui a estudiar a Estados Unidos, después me vine a estudiar a Madrid, después me fui a Bruselas y después, con 23 años, vuelvo a mi pueblo otra vez. Entonces, claro, yo voy a mi pueblo para trabajar con mi padre, para ser empresario, porque tenía claro desde siempre que yo quería ser mi propio jefe y quería hacer algo de empresa, construir y emprender algo que no sabía qué, porque al principio no sabes qué, y el germen fue una oficina de cambio que se monta en un centro comercial y que poco a poco va cogiendo unas dimensiones pues relativamente importantes. ¿Cómo era, Isidoro, la vida en ese momento en la frontera, cuando todavía había una separación real de economías entre la portuguesa y la española, cuando había tránsito comercial? ¿Cómo era ese momento? Pues muy bollante. La verdad es que mi pueblo, como punto fronterizo, al final se caracterizaba por todas las compras que los portugueses realizaban en nuestro municipio y por todo el tránsito de 11 millones de personas que pasan por este nexo de comunicación tan importante entre España y Portugal, que al final es la primera frontera desde un ámbito de vista europeo más importante que hay entre estos dos países, y eso generaba unas sinergias y unos movimientos comerciales muy importantes. De hecho, Fuentes de Oñoro todavía sigue siendo un municipio con creación de empleo y creación de riqueza debido a este tránsito de los 11 millones de personas. Desde luego el comercio ha bajado mucho porque ya no hay esa necesidad de los portugueses venir a comprar a España, o cuando íbamos los españoles a comprar a Vilaformoso, que es el pueblo fronterizo de Portugal, pues ya no existen esas necesidades. Lo que pasa es que ahora las empresas se han un poco enfocado más a los servicios de todos los turistas que pasan por nuestro municipio. Pues bien, aquí justamente es cuando llega el momento que le refería con la frase de Kennedy, porque recién constituida Eurodivisas, vienen de Bruselas y dice: se acabó, ya no va a haber ni escudos ni pesetas. Y claro, ahí viene su primera crisis, Isidoro, ¿y qué hacer? ¿Diluir Eurodivisas o montar otra más grande? Sí, al final no nos quedaba otra. O sea, cuando tienes que tomar una decisión entre susto y muerte, yo creo que es relativamente fácil la decisión. Y lo malo que eso ocurre en tan solo 5 años desde que constituimos Eurodivisas. Del año 96 al año 2001, nosotros entramos en unas dinámicas de crecer y de abrir oficinas por toda España, y de hecho en el año 2001, a finales del 2001, teníamos 16 oficinas de cambio en toda la frontera con Portugal y en ciertas ciudades españolas donde veíamos que podíamos ofrecer esos servicios de cambio de moneda. Lo que pasa es que el 31 de diciembre del 2001 se terminan las monedas europeas y nosotros de la noche a la mañana nos quedamos sin clientes, porque el 98% de nuestros clientes eran europeos, y los europeos en 15 días se olvidaron de sus monedas nacionales y hubo una avalancha y una moda en convertir las monedas nacionales a euro lo antes posible. Entonces nosotros en 15 días nos quedamos sin clientes. Ante esa tesitura, o cerrábamos y nos dedicábamos a otra actividad, o buscábamos algún país donde pudiésemos internacionalizarnos. Y esto, que empezamos a trabajarlo un par de años antes de la entrada del euro, porque no fue de la noche a la mañana, pues como toda la vida, a través de trabajo, pasión y esfuerzo, pues en octubre del 2001 logramos firmar un contrato y abrir en los aeropuertos de Argentina. En concreto firmamos un acuerdo para la apertura en 6 aeropuertos, que era nuestra primera experiencia en los aeropuertos, porque nosotros hasta ese mismo momento no teníamos ninguna actividad dentro del sector aeroportuario. Pues gracias a ese arrojo, 3 meses antes de la entrada del euro pudimos abrir en Argentina.
que tuvimos que vivir otra nueva crisis, que se nos acoplaron las dos crisis, la entrada del euro y Argentina, porque Argentina a finales del 2001 entró en un proceso de crisis con el corralito y el corralón bastante dramático para nosotros, porque habíamos hecho un esfuerzo económico, toda la familia, de la inversión en Argentina, y claro, no sabíamos qué iba a pasar, si iban a tomar la decisión de dejar flotar al peso o si seguían con el peso anclado al dólar, o si iban a dolarizar la economía. Eso no se sabía, eran las tres alternativas que se planteaban. Entonces pasamos unos meses complicados, por lo tanto fue el primer paso de internacionalización no demasiado agradable. Pero claro, entre el año 2001 y el año 2021, en esos 20 años, señor Alanís, ¿cuáles son las cifras? ¿Qué nivel de crecimiento llegaron a alcanzar antes de la pandemia? ¿Qué número de oficinas llegaron a tener? ¿Qué número de países han llegado a operar? Pues a finales del 19 estábamos en 22 países, más o menos con 350 sucursales, 2.511 personas trabajando en el proyecto y unos 1.400 millones de euros de cambio de moneda, que eso significa 1.400 millones de efectivo en los clientes. Para dar un dato, nosotros atendimos en el 2019 a 8.200.000 clientes, que son cifras muy importantes. Esto lo hemos hecho en esos 20 años, empezando en Argentina nuestra primera implantación en aeropuertos, a estar en más de 60 aeropuertos a nivel mundial. Entonces, bueno, yo creo que es unas cifras lo suficientemente razonables para decir hemos hecho un trabajo digno de estos 20 años. Y de repente, porque al empresario nunca la vida le resulta fácil, sobre todo en sectores emergentes y tan nuevos como el suyo, Isidoro, viene la crisis de la COVID, las infecciones del coronavirus. ¿Cómo fueron aquellos días? Porque creo que justo estaba usted en Londres adquiriendo una empresa y llegó y se encontró con el panorama que teníamos en España. Sí, así es. Eso es lo que se demuestra, como en la vida y en las empresas, evidentemente, nadie puede dar nada por hecho. Nosotros el día 6 de marzo estábamos haciendo un análisis para la compra de la tercera empresa a nivel mundial, que acoplaba muy bien con la nuestra y que iba a ser un cambio sustancial en las dimensiones. Pasó ese fin de semana y el día 9 de marzo nosotros creamos el gabinete de crisis, porque veíamos que la pandemia iba a ser una realidad en todos los países y teníamos que tomar medidas en 22 países de forma inmediata, porque si la crisis ha afectado en general a todo el mundo, en particular hay dos sectores penalizados de forma dramática, que es el sector turismo y el sector aeroportuario. Y nosotros, nuestra actividad se concentra precisamente en esos dos sectores. Se cerraron las fronteras, se cerraron los aeropuertos, se paralizó el turismo y nosotros teníamos una organización de 2.511 personas en 22 países que teníamos que reducir lo antes posible, porque veíamos que si no hacíamos un trabajo excepcional podía poner en riesgo los 24 años que llevábamos de existencia. Y nos dedicamos a trabajar y a hacer el esfuerzo máximo. Y bueno, simplemente como detalle, nosotros a mitad más o menos de abril, un mes y una semana después de empezar la pandemia, teníamos una organización con 190 personas, de las 2.511 redujimos a través de las diferentes políticas en cada uno de los países para quedarnos con la estructura mínima, acorde con las legislaciones de los países. Negociamos con todos los gestores aeroportuarios los contratos, porque claro, había contratos firmados en unas condiciones normales y nadie se podía imaginar que en un mes cambiase el mundo. Entonces tuvimos que renegociar contratos, tuvimos que reducir los gastos a la mínima expresión y tuvimos que decir, señores, no sabemos cuánto tiempo va a ser esta pandemia, vamos a prepararnos para afrontarla de la mejor forma posible, que por nosotros no quede el salir adelante.
Por eso cuando luego hay personas que se ponen la medalla, básicamente los políticos, de su gran ejecutoria y de su trabajo, que no dudo que en efecto sea un trabajo meritorio y potente, testimonios como el de Isidoro impactan, porque de repente con 22 legislaciones diferentes de otros tantos países distintos, reducir de la noche a la mañana la estructura para hacerla manejable cuando acabe la pandemia, esto es un trabajo titánico. Y por otro lado, que me parece también relevante y significativo, ser capaz de renegociar, porque ¿algún país tenía prevista circunstancia de pandemia en sus supuestos jurídicos de contrato? No, como pandemia no, había en ciertos contratos posibles cláusulas de fuerza mayor. Pero claro, esto es un claro ejemplo de fuerza mayor. Pero no era suficiente, tenías que negociar otras condiciones con los aeropuertos, tenías que negociar otras condiciones con los proveedores, porque al final no sabías tampoco la dimensión de cuánto tiempo. Y lo que nosotros tampoco queríamos era abandonar los países, porque estábamos convencidos que tarde o temprano se iba a volver a retomar la actividad. Lo que pasa que, lamentablemente, el COVID ha estado durante muchos meses, muchos más de los que todo el mundo nos podíamos llegar a imaginar, presente en nuestros días. Porque pensar que 15 meses de pandemia y de cierres de las fronteras en marzo del 2020 era imposible imaginarse. Ni los más pesimistas se podrían imaginar una situación así. Pero bueno, la realidad ha sido esa y gracias a Dios nosotros ya estamos viendo el final de esta crisis, porque a partir de junio, con todo el proceso de vacunación que se ha hecho sobre todo en los países occidentales, vemos unas recuperaciones muy rápidas del turismo, que ha habido un turismo en este verano nacional, pero que evidentemente se ha empezado ya a mover las fronteras, y creemos que con vistas a los próximos 12 meses vamos a volver a recuperar los niveles de actividad del 2019. Hablaremos de eso porque además últimamente ustedes han tenido nuevas presencias, Chile, Francia. Hablaremos de eso, porque además coincide con la visión keynesiana que yo daba de Global Exchange al principio. Claro, hay una frase de usted, dice: queremos que Global Exchange sea líder mundial en cambio de moneda en el año 2023 o 2024, y si lo quiere es probable que lo acabe consiguiendo. Pero antes dígame, usted que ha tenido la oportunidad de chequear la reacción ante la pandemia en todo el mundo, en los países más dispares, ¿cómo diría que ha sido la española, la reacción española, en comparación con otras? Bueno, yo creo que nosotros hemos actuado de la forma fácil, que tampoco hay que entenderlo dentro del contexto europeo, porque ha habido países que han tomado la opción de cerrar sus países a cal y canto, y decir, aquí la pandemia la vamos a evitar sin dejar entrar a gente a nuestros países, que eso de una forma drástica y dramática, pero evidentemente España eso no lo podía hacer porque estamos dentro de un marco europeo y al final no dejamos de tener el continente africano a 20 kilómetros y tener unas fronteras terrestres muy importantes. Por lo tanto, en ese sentido, ¿podíamos evitar el colapso sanitario? Pues no. Yo creo que ha sido una pandemia en la cual todos los países han tenido que reaccionar de nuevas y ha sido muy difícil combatirla. Sí es cierto que en España se tenían que haber hecho las cosas distintas respecto a una previsión que no ha habido, respecto a clarificar realmente las víctimas, que no se han dado datos reales, respecto a la toma de decisiones anteriores, porque no hay que olvidarse que el fin de semana fatídico del día 8 de marzo todavía se aprobaban manifestaciones políticas como si no pasase nada, y nos han estado ocultando una realidad que después se ha visto que era mucho más dramática de lo que nos imaginábamos. Pero yo creo que una pandemia como esta, como se ha visto en todo el mundo, es muy difícil poder tener la llave de que no sea dramático ni traumático para la población. Y por eso nos hemos pasado 3 meses encerrados en nuestras casas y nos hemos pasado 18 meses ya con mascarillas y nos ha cambiado la vida, pero no es aquí, es en todos los países donde yo estoy viajando últimamente.
es exactamente lo mismo. ¿Y cómo está siendo la salida de la pandemia en el mundo entero, en particular en nuestra zona, quizá además de influencia de Europa, América? ¿Está siendo tan explosiva como ha aparentado ser, por ejemplo, este verano o este último periodo? Pues hay diferentes zonas geográficas. Asia va muy lento, han tomado la decisión del cierre de las fronteras en casi todos los países y van con unas recuperaciones muy lentas. De hecho, nosotros todavía en la parte de Asia tenemos países que ni siquiera hemos abierto la actividad. Después en Europa se está reactivando muy bien los vuelos, están creciendo todas las semanas el número de pasajeros en los aeropuertos. Inglaterra ha abierto ya sus aeropuertos, sus fronteras, y yo estuve la semana pasada en Londres y había una vida totalmente normal. En Francia también empieza a reactivarse de una forma importante, un poquito más lento, y en España la verdad es que cada mes que está pasando estamos notando cómo viene más turismo, cómo salen más españoles fuera de España, y ya se ve vida que hacía muchos meses que no sabíamos lo que era ir a un aeropuerto y encontrar gente en el propio aeropuerto. Yo el primer viaje que hice en la pandemia fue a Chile en diciembre del 2020 y daba una tristeza enorme ir por la Terminal 4 de Barajas y estar solo, con 3 vuelos. Veías las pantallas de los vuelos y decías, pero ¿cómo es posible que solamente haya 4 o 5 vuelos cuando hace un año había 30 vuelos en esta franja de allá? Y eso se está recuperando. Y después tenemos el continente latinoamericano, que es el que primero ha recuperado y el que mejor va, por una sencilla razón. Los clientes principales en el continente americano son los estadounidenses y canadienses, que como han tenido unos procesos de vacunación 3 o 4 meses antes que los europeos, han empezado a viajar 3 o 4 meses antes, y entonces los destinos turísticos del Caribe y de Centroamérica y Sudamérica han empezado a reactivarse mucho antes que en Europa. Por lo tanto, el resumen es que a nivel global yo creo que la pandemia está ya bastante controlada, y yo creo que tenemos que ser optimistas para decir que esto, aunque siga habiendo muertos, porque eso va a ser inevitable, no va a ser una enfermedad que colapse los sistemas sanitarios, y todo es gracias a las vacunas. Las vacunas han sido pieza fundamental, y yo todavía lo que no puedo llegar a entender, cómo puede haber negacionistas que digan que la vacuna es mala. Bueno, si se ha demostrado con el número de muertes y con la salvación del sistema sanitario que las vacunas han sido lo que nos han protegido. Entonces va a continuar este proceso, y yo creo que para el próximo verano tendremos un boom del turismo internacional en todos los países. Igual que ha habido este verano el boom del turismo nacional, el próximo año yo apuesto porque haya una recuperación con unos crecimientos muy importantes en el turismo. Es curioso, y voy a hacer aquí un pequeño epígrafe aparte en esta entrevista, antes de continuar con el futuro que nos espera. Isidoro hace mucho hincapié en Latinoamérica, circunstancia que no siempre los españoles tenemos en cuenta. Quizá, por ejemplo, la fortaleza del idioma, que no solemos valorar. En Castilla y León sería para nosotros una industria. ¿Usted piensa que alguna vez podrá llegar a ver, como hay en Europa una, o en Estados Unidos otra global, el dólar, una moneda única en Latinoamérica? Yo lo dudo, por lo menos en un periodo de 20-25 años no creo que sea factible. Y no es factible porque no tienen las condiciones los países de un cierto equilibrio y estabilidad para poder tener una moneda única en estos países. Quizás pueda haber algún ejemplo de 1 o 2 países que puedan tener una misma moneda, pero todos los países de Latinoamérica, desde México hasta Argentina o Chile, yo lo veo muy complicado. Y si no estuviéramos en la Casa de Zamora en Madrid en este momento y estuviéramos en Massachusetts, estaríamos todo el rato hablando de China, porque los americanos están particularmente preocupados por el fenómeno chino y les parece que el influjo que puede tener sobre sus vidas es más importante de lo que a nosotros, por ejemplo, en España nos parece. ¿Cómo ve usted China en este momento, Isidoro? Se dice que
el país está en un cierto parón económico que podría llevar al resto del mundo a tener un cierto parón también, que su hegemonía es más grande de lo que parece, que al final vamos todos detrás? Bueno, la verdad yo no soy un experto en China porque en primer lugar no me gusta China. A mí es un país donde no hay libertades, donde el Estado controla todo y donde uno al final mayoritariamente siempre sale engañado. Pues a mí no me atrae nada invertir en China. Por lo tanto, partiendo de ese principio, nosotros como empresa el interés en China prácticamente es inexistente. Y a nivel macroeconómico, pues no deja de ser una gran potencia que yo no sé hasta qué punto puede ser comparable o no con las potencias democráticas y occidentales, y la comparo con Estados Unidos. Dices, no, es que China va a pasar a Estados Unidos, sí, pero si es pasándole y copiando como hacen siempre, pues bueno, a mí no me aporta nada, porque hay que preguntarse también China cuál es su especialidad, qué desarrollan ellos, qué es lo que hacen. O sea, ellos producen, pero producir con mano de obra que no hay sindicatos y que no hay políticas sociales, es muy fácil competir así. ¿Por qué no se le exige a China que tengan sindicatos, 40 días semanales, en los niveles retributivos que tenemos en Occidente? Claro, si todo lo controla el Partido Comunista y todo se hace porque se dice y no hay derechos para los trabajadores, pues así es fácil competir. Otra cosa es que sea ético o que no lo sea. Prueba de ello es que las últimas decisiones del gobierno comunista de China van en línea de destrozar actividades empresariales importantes que tienen lugar en aquel subcontinente y que están deteriorando mucho el prestigio internacional de las empresas chinas que operan en todo el mundo. Pero por volver al momento actual de la economía y de su empresa, de Global Exchange, usted es lo que dice, que de las crisis o se sale desapareciendo o se sale duplicando su tamaño, y en este plan, por ejemplo, ¿cómo van ustedes a abordar, si es que existiera, que también le quiero preguntar por ello, la crisis del efectivo? ¿Vamos a seguir llevando papel moneda o en un futuro las criptomonedas o el uso de otros medios de pago, de plástico, pueden hacer cambiar el sector en que ustedes operan? Bueno, nosotros creemos que el efectivo va a perdurar por muchísimos años. Vamos a analizar qué es el efectivo contra otros medios de pago. El efectivo es el único medio de pago que te da libertad 100% de pago. Y eso significa que con cualquier otro medio de pago te tienen perfectamente monitorizado en qué gastas, cuándo gastas, y eso significa fiscalidad. El efectivo es el único medio de pago que te da la posibilidad de control exhaustivo del gasto. Todos sabemos que cuando utilizamos las tarjetas de crédito, una de las cosas peores que tienen los medios plásticos es que no controlamos cuánto nos estamos gastando. Y el efectivo es el único medio que es gratis sobre el resto de medios de pago. Entonces, yo abogo, y creo que va a ser así, que a pesar de que haya una cierta nivelación del medio de pago efectivo frente a otros medios de pago, poco a poco la gente se irá dando cuenta de la necesidad que es tener efectivo para poder realizar pagos. Es más, hoy en día, todavía a nivel mundial, sigue siendo el efectivo el primer medio de pago. Y otro dato que hay que decir, porque si no es engañar: el efectivo en España, la fabricación de papel emitida por el Banco de España en el año 2020, año de la pandemia, donde se expuso al efectivo como logro porque contagiaba, que es mentira, y nadie ha dicho, ningún medio de comunicación ha dicho qué barbaridad se dijo contra el efectivo. Bueno, pues en este año, en el 2020, se ha emitido por parte del Banco de España más dinero que en el año 2019. Y esa es la realidad. Entonces, yo creo que hay muchos intereses que evidentemente desaparezca el efectivo, porque así nos tienen más controlados, los bancos van a ganar más dinero, va a haber más comisiones, los otros medios de pago van a poder seguir creciendo, pero también hay que preguntarse las criptomonedas por qué no están reguladas.
también hay que decir, oye, si nosotros como empresa tenemos la obligación del cumplimiento de las leyes de prevención de blanqueo de capitales, ¿por qué las criptomonedas no? ¿Por qué se puede pagar con una criptomoneda cualquier acción ilegal y no queda registro? ¿Vamos a permitir que existan medios de pago sin tener el control que nos están utilizando para actividades ilícitas? Pues yo creo que esas son preguntas que tendremos que responder en los próximos años. Y desde luego, el efectivo se ve cuando hay una crisis, como tiramos de ese medio de pago como fundamental. En cualquier ocasión que se produzca de una rotura en los sistemas de pago, llámese por desconexión de internet o cualquier otra, que parece esto un cuento que nunca va a pasar, pero es que hace una semana se colgó Facebook, WhatsApp, Instagram durante un día. Es decir, no estamos ávidos de decir que los otros medios de pago que dependen de la tecnología no tengan un problema. Si algún día lo tienen, pues vamos a ver cómo la gente recurre otra vez al efectivo como el medio más seguro de todos los que hay. Tal es así lo que dice Isidoro, que efectivamente el dinero fiduciario ha visto condicionada su evolución por el propio papel moneda o por las monedas. Todos vimos con el euro cómo el valor de las cosas se aproximaba al tamaño de la moneda, y el café de 100 pesetas ahora era el café de 1 euro. Por cierto, ¿qué opina usted del euro? Ahora que parece que la cosa se ha tranquilizado después de la crisis de los años 2010, 2011, ¿a algunos países les habría ido mejor sin el euro? Yo creo que sí, sobre todo en esa etapa de estrés que hubo, que nos pusieron a muchos países, sobre todo España, Portugal, Grecia, Italia, al borde del abismo. Y ahí hubiese dado mucha más flexibilidad a estos países poder hacer políticas monetarias. Lo que también se ve 10 años después, como gracias al euro tenemos la posibilidad de tener unas ayudas del resto de los países europeos a los países que peor lo estamos pasando, y las ayudas que España va a recibir de 70.000 millones de euros del resto de los países europeos, pues al final, si tú estás fuera del sistema europeo, hubiese sido una crisis mucho peor. ¿Qué va a pasar en el futuro? También es una pregunta que, bueno, que siempre estamos hablando de que si el riesgo del euro, que si en cualquier país pasa cualquier contingencia no inesperada, que nos puede llegar a pasar con el euro. Pues eso es una pregunta que también está ahí en la mesa. ¿Hasta cuándo van a seguir los países del norte apoyando el euro y sufragando esta moneda europea? Yo creo que también les interesa a ellos, evidentemente, pero bueno, el euro no deja de ser una moneda que tiene todavía muy poquitos años de historia. Estamos hablando que tiene 20 años de historia. Hablando de una empresa como Global Exchange, en donde hay dos factores, el otro enseguida lo mencionaré, pero el primero, no sé si el más relevante, que el que luego mencionaré, es el de la innovación. Ustedes que ahora van a plantearse una nueva etapa de crecimiento, ya en la anterior etapa aportaron valor añadido a la cosa tan común de ir al aeropuerto y cambiar las monedas, por ejemplo, llevársela al usuario a casa o tantas otras cosas. ¿Qué cosas nuevas quieren ustedes aportar en esta etapa? ¿Qué ven que el público requiere como valor añadido en algo tan común como cambiar moneda cuando uno va a viajar a un país distinto? Pues al final lo que queremos hacer es darle la posibilidad a nuestros clientes de poder obtener la moneda por cualquier vía y por cualquier alternativa que planteemos. Vamos a apostar por la digitalización para hacer mucho más fácil a los clientes la interacción con nosotros. Vamos a apostar también de una forma muy agresiva por incorporar nuevas tecnologías dentro de los sistemas de cambio de moneda. Vamos a crear nuevos canales para que podamos dar más servicios a los clientes, y sin lugar a dudas tenemos que también dar un paso hacia nuevos productos y servicios complementarios al efectivo,
que están interrelacionados con las empresas como nosotros. Entonces estamos estudiando nuevos productos, que empecemos a entrar dentro de los mercados de las fintech, porque creemos que nosotros con nuestra experiencia, con nuestra actividad, podemos perfectamente enfocarnos a nuevos canales y nuevos productos. Esa sería la innovación. Y el otro factor es el liderazgo, que es inherente a una actividad empresarial. Usted habla mucho, siempre que tiene oportunidad, del liderazgo. Vaya si hizo falta un líder en el mes de marzo del año pasado para apretar en esa situación. ¿Cómo tiene que ser el líder empresarial de los próximos años, Isidoro? Bueno, yo creo que tiene que ser ejemplo de todo lo que se haga. Y el ejemplo de todo lo que se haga significa que tiene que ser honesto, que tiene que ser ético, que tiene que ser el primero que afronte las situaciones, que tiene que ser el primero el que dé ejemplo, que tiene que ser el primero quien empuje a la organización a seguir por los caminos que se marcan. Y para mí es fundamental y clave que el líder, al final, máximo en una organización, sepa hacia dónde tiene que dirigir la organización y que ponga todo el empeño y todo el trabajo y toda la pasión. Me gusta mucho la palabra pasión, porque creo que es la diferencia en cuando disfrutas de lo que haces o cuando no. Entonces el líder tiene que disfrutar de lo que hace y para eso se necesita que esté apasionado con el futuro de la propia organización. Me viene bien la palabra pasión porque nos vale para esta faceta de impulso en la propia empresa, pero también nos vale para la otra faceta, la que ustedes sufren como empresarios, una especie de pasión como la de Cristo, cuando se tienen que enfrentar a las administraciones o a los problemas de la burocracia o a los problemas de tantas ventanillas a las que hay que llamar para que a uno le hagan caso, y qué no decir del empresario que a su vez es alcalde de un pueblo pequeño. ¿Cómo ve usted en esa medida, en la medida de administrador de un ayuntamiento, como alcalde de un ayuntamiento, pero también como empresario, un país dividido en tantas autonomías, con tantas administraciones a veces dúplices, solapadas? ¿Cómo lo ve? Pues lo veo que nos hace ser un país muy poco competitivo, porque al final todos los esfuerzos que tiene que tener la clase activa, gran parte de ellos se nos va en salvas, y eso significa que, por ejemplo, para abrir nosotros una oficina en una comunidad autónoma distinta de otra, tengamos que hacer todo un proceso nuevo, todo un trámite que nos lleva 3 meses a abrir una oficina en una ciudad distinta a otra. Eso es ingobernable. Pero es más, cuando yo como alcalde de mi pueblo me enfrento al cambio de normas urbanísticas y tengo que reportar las normas a 17 instituciones para que opinen 17 instituciones, pues ahí, como comprenderá, ya es inviable hacerlo en menos de 5 o 6 años. Entonces hemos creado unos sistemas burocráticos, probablemente para justificar el exceso de funcionarios y de cargos públicos que hay en España, porque lo que no tiene sentido que de la administración pública haya de 4 a 5 millones de personas trabajando, cuando tenemos 47 millones de habitantes, y que 40 años atrás había 2 millones con 40 millones de habitantes. Entonces hemos duplicado la administración pública, y duplicar la administración pública siempre es malo, porque aparte de llevarte a un crecimiento del gasto, si por lo menos esta duplicidad de la administración pública hubiese supuesto una mejora en los resultados y tuviésemos una administración mucho más eficiente, pues dirías, muy bien, pero es que tenemos una administración más ineficiente. A todos nos pasa que seguimos llegando a un organismo y te mandan a otra ventanilla o te dicen el típico vuelva usted mañana. ¿Y esto cuántos años han pasado desde el ARRA? Muchos. Y seguimos exactamente igual, nada más que con el doble de gente que trabaja para la administración. Y yo creo que es uno de los problemas que tenemos realmente en España, que tenemos que ver cómo hacemos una administración mucho más eficaz, sin papel, mucho más digital, sin personas, porque lo que no tiene ningún sentido es que Hacienda funcione a las 1000 perfecciones para cobrar y que el resto de las instituciones no funcionen. Cuando el Estado quiere que algo funcione bien,
lo hace la maravilla. Pero claro, para eso hay que tener empeño de cambiar las cosas. Claro, la prueba del 9 de la gravedad de la situación en España es justamente usted, que está acostumbrado a negociar contratos con aeropuertos de todo el mundo, a última con gobiernos de todo el mundo, y que sin embargo sufre más en España, que es curioso que cuando uno tiene que abrir una oficina, creo que acaban de establecerse en Chile y también en Francia, a usted lo que le parece más difícil es negociar con la administración de turno un plan urbanístico para Fuentes de Llobregat. Sí, sí, y que nos tiremos 6 años en un pueblo de 1.200 habitantes que necesita ese plan urbanístico nuevo para darle las superficies industriales necesarias para que se creen puestos de trabajo en el mundo rural, y que resulte que en lugar de ayudar a un pueblo como el mío a que tenga esos terrenos industriales, lo que se haga es un retraso continuo. Pues no tiene mucho sentido. De todas formas, ya sé que su favorito es su pueblo. Usted sigue operando en Salamanca. Ha decidido que donde mejor está establecida su empresa es en casa, pero de todos los países que usted opera o que usted ha recorrido, ¿con cuál se quedaría? ¿Cuál es el que le gusta más a usted? Yo tuve la ocasión de vivir 7 meses en Australia, porque cuando abrimos allí decidí irme con la familia a estar al pie de la apertura, que era una apertura importante para nosotros, y que pudiésemos convivir en ese país con mis hijos, que eran pequeños. Y Australia es un país que le tengo mucho cariño, pero desde el principio una de las cosas que más me gustan a mí en mi trabajo es que en las implantaciones yo he tenido la suerte de vivir en muchos países por periodos de tiempo relativamente largos. Entonces, Argentina, que fue el primero que dimos el paso internacional, pues allí estuve 3 o 4 meses trabajando. Después en República Dominicana, o en México, o en Costa Rica, o en Israel. Entonces, todos los países tienen sus cosas positivas, que es de lo que tienes que aprender, y también las cosas negativas, por supuesto. ¿Y de Asia, que no sea China, qué tenemos que aprender? De Asia tenemos que aprender cómo es la rectitud, cómo es la responsabilidad, cómo quieren transformar los países a través del trabajo. Y tú vas, por ejemplo, a Singapur y te hablan que su jornada semanal son de 56 horas. Entonces, claro, cuando te hablan de 56 horas y en España estamos diciendo que vamos a reducirlas a 35, dices, pues competitivamente no vamos a competir mucho con Singapur. Y Asia, el afán de superación es lo que más te llama la atención, junto con la responsabilidad de la gente de cumplir con su cometido. ¿Y cómo ve en este momento usted, que estudió allí, a Estados Unidos? ¿Piensa que está perdiendo un poquito de liderazgo mundial, que hay otras zonas que están emergiendo, o América siempre será América? Bueno, de momento lo que veo yo es que en los últimos 25 años, cuando se habla tanto de China, resulta que los primeros que hacen las cosas son los americanos. Es decir, nosotros allá tenemos el iPad, que es americano, tenemos WhatsApp, Facebook, que es americano, tenemos los Teslas, que son americanos, tenemos Microsoft para todo, subimos las cosas a la nube a través de Amazon, compramos nuestro comercio por Amazon. Dices, bueno, y nos vacunan encima, la primera vacuna de todas, Moderna, que es americana. Dices, pues me gustaría que España fuese tan mal como va a Estados Unidos, que con la perspectiva a lo mejor de China se están igualando estos países geopolíticamente, pues puede que sí, pero de momento creo que es un ejemplo de cómo es un país que avanza y evoluciona en el día a día, y cómo son los que más innova y los que más ponen en el mercado nuevos sistemas de vida, porque al final el cambio de Internet, ¿quién lo ha producido? Los Estados Unidos. Y usted, que sufrió en propia piel el drama de la Argentina, porque Argentina es un drama, un país que hace un siglo era el doble que Francia y que ahora es la mitad que Ecuador, ¿no? Es un país dramático. Usted perdió dinero, incluso su empresa perdió dinero allí con un cierre unilateral por parte del gobierno argentino. ¿Cómo ve a América?
¿Algún día se reorganizará o seguirá siendo la región desastre que, por desgracia, tenemos que padecer los españoles en el último siglo, por poner? Yo creo que hay que diferenciar por países. Creo que América es un continente muy grande, que hay de todo. Entonces, desde un punto de vista global, dices, es un continente con muchas posibilidades de futuro. Yo creo que América, cuando haya un cambio sustancial en gran parte de los países, con otro tipo de mentalidad, va a tener un resurgir único. Lo que pasa es que evidentemente tienes que compaginar ahí países como Argentina, que es complicadísimo trabajar y tener unas inversiones y una estabilidad, porque no hay una estabilidad jurídica. No se puede comparar con Chile, que por ejemplo es un país que está apostando por una estabilidad jurídica y que las inversiones se cuidan, se miman y que se trabaja muy bien en Chile. O en Colombia, por ejemplo, otro de los grandes países de América, que tiene un potencial y un crecimiento bestial. Perú lo tenía hasta hace un mes, pero han decidido los peruanos cambiar el sistema político y vamos a ver cómo sale esa prueba. Pero tienes países como Uruguay, que también son países que apuestan mucho por el crecimiento, que apuestan mucho por la apertura, que son una apuesta de futuro. Y tienes otros países en el continente que yo ahora mismo no invertiría, pero por la situación social, como puede ser en Venezuela. Por lo tanto, creo que tiene un grandísimo potencial, creo que es una apuesta clara, creo que hay 500 millones de personas con nuestra misma lengua y en las empresas eso siempre nos garantiza el poder comunicarnos y poder tener una cierta forma de ver la vida igual. México, por ejemplo, gran país con un potencial de crecimiento muy importante, pero que tiene unos problemas de seguridad, que es lo que más retrae cualquier inversión. Por lo tanto, yo soy un apasionado del continente americano, porque al final no dejan de ser personas que vienen de nuestros antepasados y que te encuentras allí en esos países, pues como te puedes encontrar en España. Hasta los apellidos o la toponimia de los países y de las ciudades. Ya muy rápidamente, porque el tiempo se nos acaba, pero en este rápido repaso del mundo que tengo el privilegio de poder hacer con Isidoro Alanís, ustedes operan, creo que también, Turquía. ¿Algún país árabe? Sí, en países árabes tenemos Jordania y Bahrein. ¿Cómo es esa zona? Pues Turquía es, para mí, el mayor descubrimiento como país que yo he hecho en mi vida. Es decir, yo cuando llegué la primera vez a Estambul, vi que era una ciudad impresionante, que no tenía nada de lo que yo creía que era Estambul. De hecho, en el aeropuerto de Estambul, que tenemos presencia con 42 oficinas y casi 400 personas trabajando en ese aeropuerto, que es nuestro principal aeropuerto a nivel mundial, nada más que llegas y lo ves, dices, madre mía, qué país más avanzado. Porque al final los aeropuertos dan un poco el reflejo del país. Sí. Y Turquía me ha sorprendido la gente, el potencial que tienen, la ilusión que tiene todos nuestros equipos, la gente joven que quieren crecer y ser mejores profesionales. Y la verdad es que es un país, un grandísimo descubrimiento. Y después Jordania y Bahrein. Bahrein no lo conozco, no he tenido la ocasión de viajar a Bahrein, y Jordania también es un país que tiene gente muy involucrada y es uno de los países árabes más abiertos y que mejor se está. Ahora es curioso porque, claro, antes el BBVA, que había tomado posiciones en un banco turco, pero ya después, mucho después de que ustedes estuvieran allí, la televisión ha descubierto en España las series de origen turco, y como que lo turco está teniendo ya una cierta sintonía o una cierta relación con lo nuestro, cuando en efecto no dice Isidoro que es un país por descubrir. Pues esto es de lo que se trata, de un paisano nuestro de Salamanca, cuya empresa lleva el nombre Global grabado a fuego, al lado del término en inglés
Echange, que ha decidido, sin embargo, mantener su actividad en Salamanca y que sigue siendo alcalde de Fuentes de Oñoro y que, sobre todo, lo más importante, en el mes de marzo del año pasado tuvo que reducir su actividad al 1% y que en este momento piensa en duplicar su tamaño de cara al futuro. Yo le quiero dar la enhorabuena a Isidoro, expresar mi admiración hacia todo su trabajo y el de su equipo, pedirles que sigan adelante en ese esfuerzo, porque al fin y al cabo, cuando uno viaja por el mundo y en cualquiera de los aeropuertos que operan ve una oficina de las suyas, es como si estuviera viendo un trocito de España, un trocito de Castilla y León. En un mundo muy americanizado, en el que, como usted antes decía, todo lo demás no es de aquí, pues para nosotros es una gran satisfacción. Pues muchas gracias a ustedes por el tiempo y sobre todo, bueno, pues lo importante es que la crisis esta del COVID ya termina y ya podremos empezar a enfocarnos todo el mundo a unos años más normales, no como estos dos últimos que han sido un sufrimiento. Entonces nosotros como empresa también vamos a intentar hacerlo y esperemos de aquí a poco tiempo poder tener buenas noticias y seguir creciendo y seguir haciendo las cosas bien. Porque la frase, se la recuerdo, de Kennedy al principio era: el cambio es ley de vida, cualquiera que solo mire al pasado o al presente se perderá el futuro. Gracias, Isidoro, y bienvenido a nuestros encuentros en Canal Fundos Forum. Ha sido un placer, Ignacio. Gracias. Ya les dije que era un testimonio muy interesante y de primera mano de lo que está pasando por el mundo en este tiempo de cambio. Les agradezco que hayan ustedes tenido la oportunidad, tanto en nuestra opción vídeo y audio como en la opción podcast, si está usted en el coche o en casa escuchándonos, y no deje de seguir chequeando nuestra página, porque tendremos nuevos encuentros y nuevas oportunidades aquí en el canal Fundos Forum.